Hola, mi nombre es Emer de Jesús Lopera Arias. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. En esta clase de cálculo integral vamos a comenzar con el estudio de las series infinitas o simplemente series. Este es un tema bastante amplio, hay mucho de qué hablar. Hoy vamos a comenzar obviamente a estudiar sus principales propiedades y vamos a tratar de entender intuitivamente este importante concepto. Entonces comencemos con una definición. Supongamos que tenemos una sucesión a sub n de números reales. A partir de esta sucesión vamos a formar otra sucesión. Eso es importante entenderlo. Partimos de una sucesión a sub n, pero a partir de esta vamos a comenzar a crear una nueva sucesión. Una sucesión de sumas parciales. La vamos a llamar S sub n. Entonces, por ejemplo, S sub 1 va a ser simplemente a sub 1, por definición. S sub 2 va a ser la suma de los dos primeros términos de la sucesión a sub n. O sea, a sub 1 más a sub 2. En general, S sub n va a ser la suma de los n primeros términos de la sucesión a sub n. Bueno, esta sucesión de sumas parciales también la llamamos serie infinita y vamos a denotarla con el símbolo de sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Es decir, este símbolo me está denotando la sucesión de sumas parciales. Y la vamos a llamar serie infinita de a sub n o simplemente serie de a sub n. Bueno, otra forma de describir la sucesión un poco más informalmente es simplemente escribir a sub 1, a sub 2 y poner más a sub 1, más a sub 2, más a sub 3 y escribir unos puntos suspensivos. Eso me está haciendo referencia a una serie de a sub n. Resulta que si la sucesión de sumas parciales, o sea, la serie converge, entonces vamos a usar el mismo símbolo, o sea, sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, para denotar el límite de la serie, o el límite de la sucesión de sumas parciales. O sea que ese símbolo va a tener dos significados. La serie, o sea, la sucesión de sumas parciales, y también va a indicar el límite en caso de que sea una serie convergente. Y a ese límite lo llamamos la suma de la serie. Bueno, si la serie diverge a infinito, también escribimos sumatoria de n igual a 1 hasta infinito igual a más infinito, o si diverge a menos infinito, también escribimos sumatoria igual a menos infinito. Es decir, la misma notación que tenemos para los límites. Entonces comencemos con este ejemplo. Tenemos a sub n igual a menos 1 a la n más 1 sobre n factorial. Este es un ejemplo muy sencillo que simplemente quiero que ilustremos cómo es que se va formando la sucesión de sumas parciales a partir de esta sucesión a sub n. Entonces me piden simplemente calcular los primeros 5 términos de la serie. Entonces S sub 1 es simplemente a sub 1, es decir, evaluamos con n igual a 1 y nos da entonces menos 1 al cuadrado sobre 1 factorial, que eso es igual a 1. Bueno, observemos que para calcular S sub 2 y los demás, simplemente observemos que S sub n es S sub n menos 1 más a sub n. Vamos al tablero. Miren ustedes que S sub n es a sub 1 más a sub 2. Voy a escribir el término anterior, a sub n menos 1 y a sub n. Es decir, esta es por definición S sub n, la suma parcial enésima. Pero si lo observan bien y lo agrupan así, este sería S sub n menos 1, que son la suma de los primeros n menos 1 términos de la sucesión. Y tenemos así, que es precisamente lo que estamos viendo en la presentación. S sub n es igual a S sub n menos 1 más a sub n. Entonces con esto en mente, S sub 2 sería S sub 1, que ya lo calculamos, más el segundo término más a sub n. Miren que a sub n, o sea a sub 2, sería menos 1 a la 3 sobre 2 factorial. Por eso es que aparece el menos 1 ahí. Y eso nos daría 1 menos 1 medio, que es igual a 1 medio. S sub 3 sería entonces S sub 2, que sería la suma parcial de los dos primeros términos, más el tercer término, que si lo ven bien es menos 1 a la 4, o sea 1 sobre 3 factorial. Es decir, 1 medio más 1 sexto. Si simplificamos eso nos da 2 tercios. S sub 4 es 2 tercios, que es S sub 3, que fue lo que acabamos de calcular, S sub 3 más A sub 4. Pero a sub 4 es menos 1 a la 5, o sea menos 1 dividido 4 factorial. Si computamos eso, lo simplificamos, llegamos a que es 5 octavos. Y bueno,
esto se los dejo como ejercicio, los invito a que lo hagan. Vamos al tablero. S sub 5 pues simplemente sería S sub 4 más A sub 5, que ya sabemos que S sub 4 nos da 5 octavos, y bueno, A sub 5 es 1 sobre 5 factorial. Aquí queda con signo más porque sería menos 1 a la 6. Bueno, entonces como ejercicio para ustedes, simplifican ese valor y completamos el valor de S sub 5. Ahí están los 5 primeros términos de la suma parcial enésima de A sub n, es decir, los 5 primeros términos de la serie, así se dice. Bueno, entonces la idea es que vamos a empezar a clasificar las series. Eso es muy importante porque el estudio central acá es mirar la convergencia o divergencia de las series. Eso es básicamente lo que tratamos en estas clases de series. Saber si una serie A converge o diverge. Entonces la idea es empezar a clasificarlas porque ya hay unas series que están estudiadas y se sabe su convergencia o su divergencia, o se sabe en qué casos convergen y en qué casos divergen. Entonces una serie muy particular la llamaremos la serie geométrica y está formada a partir de dos números reales, A y R. Entonces a partir de ahí definimos A sub n como A simplemente multiplicado por R a la n. N igual a 0, n igual a 1. Entonces esto nos da lugar a una sucesión. Y obviamente la serie de A sub n, pues entonces se denotaría de esta manera, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de A por R a la n. Bueno, acá hay que hacer una convención porque hay un caso que tiene un problema, que es cuando R es igual a 0. Cuando R es igual a 0, nos quedaría con n igual a 0, 0 a la 0, lo cual no está definido, ¿cierto? Entonces vamos a definir simplemente, cuando escribo por definición, la serie de A sub n, cuando R es 0, el primer término se entiende como A, es decir, como que R a la 0 es 1, inclusive si R fuera igual a 0. Esa va a ser nuestra convención para acá, para cuando trabajemos con series. Es decir, si usted expande esa serie que está ahí, sería el primer término es A, con n igual a 0, mírenlo bien, A por R a la 0, o sea A. El segundo término es A a la R, etcétera, AR cuadrado, etcétera. Esa es la serie que llamaremos geométrica. Ese número R que está elevado a una potencia n lo llamamos la razón de la serie. Entonces analicemos qué ocurre con esta serie geométrica. Supongamos que A es distinto de 0, porque si A fuera igual a 0, es obvio que la serie converge, porque todas las sumas parciales serían iguales a 0. Entonces supongamos, el caso no trivial es cuando A es distinto de 0, y entonces se tiene que S sub n, o sea, la suma parcial enésima es exactamente esa expresión que está ahí. La conclusión a la que se llega tiene un truco que se los quiero mostrar acá en el tablero, porque S sub n es esa expresión que está ahí. Realmente en general es muy difícil saber cuál es una fórmula explícita para la suma parcial enésima, pero en este caso de la serie geométrica se puede obtener con un truco. Escribamos S sub n. S sub n dijimos que era A por R a la 1, etcétera. Listo. Ahora, si multiplicamos R por Sn, es decir, toda esta suma parcial enésima sería A por R más A por R cuadrado más A por R a la n más A, multiplicamos acá, más A por R a la n más 1. Es decir, todas las potencias acá se suben una unidad. R a la 0 queda R, R a la 1, R a la n, R a la n más 1. Y observen ustedes que cuando hacen esta resta, este término se cancela con este término se cancela con este término se cancela con este. Es decir, los términos intermedios de acá y esos de acá se anulan todos cuando hacemos la resta. Y simplemente nos queda este primer término de acá y este término de acá. Entonces voy a escribir que S a la n menos R, S sub n menos RSN, es decir, esta expresión menos esta, nos da igual a menos
Repito, se cancelan todos estos términos con estos porque quedan con signo contrario y me queda menos AR a la n más 1, que me queda este último de acá. Bueno, esto lo podemos factorizar, es decir, voy a factorizar ambos lados. Acá voy a tomar factor común S sub n, lo que nos da como resultado 1 menos R por S sub n. Y acá factorizo el A y me queda 1 menos R a la n más 1. Y observen que de esta manera pude despejar S sub n. S sub n nos da entonces A multiplicado por 1 menos R a la n más 1 dividido 1 menos R. Obviamente esta división yo la puedo hacer siempre y cuando R sea un número distinto de 1, para que tenga sentido este cociente. Entonces con este truco vamos a la presentación, llegamos a esta fórmula para una fórmula explícita para S sub n. Repito, esto en general es muy difícil hacerlo, pero para la serie geométrica tenemos esta ventaja. Por tanto, entonces simplemente para analizar el límite de S sub n, que es la serie, que es lo que estamos interesados en analizar, sería analizar el límite de R a la n más 1, de la sucesión R a la n más 1. Con las propiedades que vimos acerca de sucesiones la clase anterior, podríamos decir que A es constante, entonces sería el límite, sería A por el límite de esa sucesión 1 menos R a la n más 1 sobre 1 menos R. 1 y R son constantes, la variable es n más 1, entonces cuando R tiene valor absoluto menor que 1, R a la n más 1 tiende a 0. Es decir, volviendo acá al tablero, este término que está acá tiende a 0 si el valor absoluto de R es menor que 1. Y entonces el límite cuando n tiende a infinito de S sub n sería esta constante y este límite sería 1 sobre 1 menos R, que es lo que está precisamente en la presentación en la primera parte. Y en la segunda parte también se observa del tablero que si R en valor absoluto es mayor o igual que 1, no tiene límite, es decir, que diverge. Entonces, volviendo a la presentación, en conclusión, si A es distinto de 0, la serie geométrica converge si y solo si su razón es menor que 1 en valor absoluto. Y no solamente eso, sino que sabríamos la suma de la serie. La suma de la serie es precisamente A sobre 1 menos R. Bueno, aquí hay un detalle que a veces los libros muestran la serie geométrica de la siguiente manera, como está en la ecuación a la derecha, simplemente es un cambio de variable que se hizo. Miren ustedes intuitivamente, el primer término de la serie del lado izquierdo, cuando n vale 0, es A por R a la 0, o sea, A. El segundo sería A a la R. Es decir, el lado izquierdo es A más A por R más A por R cuadrado, etc. Mientras que el segundo término, que aparentemente es distinto, si usted empieza a evaluarlo en 1, como indica la serie, en n igual a 1, nos queda A por R a la 0, el primer término, es decir, A. El segundo término sería A por R a la 2 menos 1, es decir, A por R. Entonces los términos, si ven bien, son los mismos a ambos lados. Entonces simplemente es una forma distinta de escribir la ecuación, de escribir la serie. Una empieza en 0, pero se escribe con R a la n, la otra empieza en 1, pero se escribe con R a la n menos 1. Entonces algunos ejemplos de series geométricas son 2 por menos 1.03 a la n. Si lo queremos escribir en forma expandida, podríamos hacer esto multiplicando simplemente menos 1 por 0,3 al cuadrado, a la 3, etc., haciendo las operaciones respectivas. Ahora, esta serie diverge. Es una serie divergente porque es una serie donde A es igual a 2, R, es decir, la razón es menos 1.03. Ya saben ustedes que menos 1.03 tiene valor absoluto igual a 1.03, que es mayor que 1. En consecuencia, la serie diverge. Bueno, esta es otra vez un ejemplo de una serie geométrica. En este caso, A es igual a 1. Sí, miren, aquí A no aparece, evidentemente, pero es 1. La razón es 7 sextos. 7 sextos es un número que tiene valor absoluto mayor que 1 y en consecuencia también es una serie divergente.
Bueno, y en esta lista de ejemplos, finalmente, tenemos otra serie geométrica 5 por 1 tercio a la n menos 1. Miren ustedes que también es una serie geométrica con razón 1 tercio. Con razón 1 tercio. Ahora, según nuestra fórmula, bueno, según nuestro teorema, como 1 tercio es menor que 1 en valor absoluto, entonces es una serie convergente, y en este caso, si volvemos a la fórmula para hallar la suma exacta, sería A, que es 5, por 1 sobre 1 menos 1 tercio, ¿cierto? Miren que ahí está la fórmula. Si regresamos acá en la presentación, este es el valor al cual converge la serie, con A sobre 1 menos serie. Entonces, siguiendo esta fórmula para la serie convergente, llegamos a que esa suma es 7.5. Es decir, es una serie convergente que converge a 7.5. Bueno, otra serie que también vamos a identificar muy importante es la serie telescópica. ¿Cómo se construye esta serie o cómo se identifica? Digamos que tenemos una sucesión B sub n y tenemos una serie de este estilo, serie desde n igual a 1 hasta infinito de B sub n menos B sub n más 1. Hizo una resta entre B sub n y el término que le sigue a B sub n. Este tipo de series se llaman series telescópicas. Ahora miren que también en este caso muy especial de la serie telescópica tenemos una fórmula para el término enésimo de la suma parcial, el término enésimo de la serie. Listo. Entonces miren, si ustedes escriben S sub n sería el primer término, que es B sub 1 menos B sub 2, que está entre paréntesis, más el segundo término, que es B sub 2 menos B sub 3, más el tercer término, que es B sub 3 menos B sub 4, etcétera, hasta el último término, digamos el término enésimo, que es B sub n menos B sub n más 1. Bueno, vamos al tablero, yo les muestro algo. Ahí ustedes observan que los términos intermedios se van cancelando cada que usted toma una suma parcial enésima. Cada que usted fija un n, entonces nos queda que la suma parcial enésima correspondiente es B sub 1 menos B sub 2 más B sub 2 menos B sub 3. Entonces observen que este B sub 2 se cancela con este menos B sub 2. Acá sigue B sub 3 menos B sub 4. Entonces se cancela B sub 3 con menos B sub 3. Entonces se van a ir cancelando todos. ¿Sí ven? El que yo escribo acá es B sub 4 menos B sub 5. Se van cancelando todos. B sub n menos B sub n más 1. Este se cancela con el de atrás, pero este ya no tiene con quién cancelarse. Y este no se canceló tampoco. Y en definitiva nos quedó B sub 1 menos B sub n más 1. Bueno, ahí hay una idea como intuitiva. Realmente esto se puede demostrar que realmente es así, usando un método matemático que se llama inducción, pero ahí llegamos a una fórmula, digamos, intuitivamente muy obvia, que S sub n es el primer término, B sub 1, menos el B sub n más 1. ¿Qué nos dice esto entonces acerca de la serie? Nos dice que para establecer la convergencia de la serie es suficiente establecer la convergencia del término B sub n más 1. Es decir, la serie converge si solo si el término enésimo de la sucesión, que estoy llamando B sub n, bueno, o B sub n más 1, converge como sucesión. ¿Listo? ¿Y a qué suma converge, o cuál sería la suma de la serie telescópica? Sería entonces B sub 1 menos el límite de B sub n, en caso de que exista ese límite. Entonces pensemos en esta serie. Nos dan la serie 1 sobre n por n más 1. Y nos piden determinar la convergencia o divergencia de la serie. En caso de que sea convergente, pues, y determinar cuál es su suma. Bueno, acá es muy importante, nuevamente, aquí tenemos ya que aprender, eso se logra con ejercicios, aprender a identificar la serie. Aparentemente, si a uno le dicen que es una serie telescópica, uno dice, pero ¿dónde está el término B sub n y dónde está el término B sub n más 1? Resulta que está un poquito maquillada la expresión, pero si ustedes utilizan el término, la técnica de fracciones parciales, que se vio cuando estudiaron la parte de integración, si usan fracciones parciales llegan a que 1 sobre n por n más 1 se puede descomponer como la fracción 1 sobre n menos la fracción 1 sobre n más 1.
Y entonces ya es evidente que tenemos una serie de la forma b sub n menos b sub n más 1, donde b sub n sería el término 1 sobre n. Entonces ahora sí es claro que es una serie telescópica. Bueno, queremos saber si converge o no, pues entonces simplemente concentrémonos en este término, concentrémonos en el término 1 sobre n más 1. Esa sucesión, nuevamente 1 sobre n más 1, tiende a 0, ¿cierto? Porque nos da 1 sobre infinito. Pensémoslo así, 1 sobre infinito, 0. Como ese término converge, según el teorema anterior, la serie telescópica 1 sobre n por n más 1 converge a 1 menos el límite de n más 1, que es 0. Entonces converge a 1, en definitiva. Bueno, un teorema también muy importante es el que llamamos criterio de la divergencia. El criterio de la divergencia dice: si la sumatoria de a sub n converge, si la serie de a sub n converge, entonces el término n-ésimo, pero no de la serie, sino el término a sub n de la sucesión con la cual se formó la serie, debe ser convergente a 0. Bueno, intuitivamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Miren ustedes que esto es equivalente, antes de hablar de un poquito de la intuición, esto es equivalente a que si el término a sub n no converge a 0, es decir, si converge a un número real distinto de 0 o diverge a infinito o a menos infinito, si no converge a 0, entonces la serie diverge. Entonces quiero contarles algo intuitivamente en el tablero de qué es lo que está pasando ahí. Piensen ustedes que estamos sumando unos rectángulos que tienen altura a sub n. Entonces digamos que la altura de este es a sub 1 y yo le estoy sumando otro que tiene altura a sub 2, le sumo otro que tiene altura a sub 3. Bueno, yo diría, bueno, si yo sumo esto, si hago una suma, que eso es más o menos la idea intuitiva de lo que es una serie, una suma infinita. Si yo sumo esto infinitamente, aunque esto está pues obviamente bien definido en términos de sucesiones, si yo hago esta suma infinita, pues esta suma va a ser arbitrariamente grande si la sub 3 no es lo suficientemente pequeño. La única forma de que esta suma converja a un valor real L es que estas alturas que estoy considerando acá se vayan haciendo cada vez más pequeñas, ¿cierto? Cuando yo estoy sumando acá, tiene que ser que el término a sub n sea un término que tienda a 0, es decir, cada vez más pequeñito. De esa forma puede ocurrir que la serie tenga chance de convergir a un valor real. O sea, que esta suma infinita de números me dé un número real. De lo contrario, si estos a sub n no tienden a 0, tal como lo dice el teorema de la divergencia, entonces la serie va a divergir. Entonces volvamos acá a la presentación. Entonces eso es lo que está diciendo intuitivamente ese criterio de la divergencia. Pensemos en este ejemplo, vamos con algunos ejemplos. Miremos la serie tangente inversa de n, variando n desde 1 hasta infinito. Esa serie es divergente inmediatamente, porque si ustedes miran el término a sub n, vamos al tablero. El término a sub n con el que se forma la serie es a sub n igual a tangente inversa de n. Bueno, sabemos del cálculo diferencial que si definimos la función f de x igual a tangente inversa de x con x real, entonces esta función converge o tiene el límite cuando x tiende a infinito, nos da pi medios. Recuerden, a ver, digamos una gráfica que uno tiene que aprender en cálculo diferencial, una de las gráficas muy usadas. Es que la función tangente inverso tiene esta asíntota vertical, asíntota horizontal. Esta es y igual a tangente inversa de x. Entonces lo que nos está diciendo es que esta sucesión tangente inversa de n converge a pi medios, tal como se muestra en la presentación. Pi medios es distinto de 0.
Entonces, según lo que acabamos de ver, como esos términos enésimos tangente inversa de n no converge a cero, quiere decir que la serie no puede ser convergente, es decir, es divergente. Entonces, inmediatamente se descarta la convergencia. Un ejemplo también muy sencillo, la serie cuyo término a su n es constante igual a 2. Esa serie resulta divergente, porque miren ustedes que la sub n en este caso es 2, la sucesión constante 2 converge a 2. Listo, entonces la serie tiene que ser divergente. Nuevamente, este ejemplo, pasemos al tablero, este ejemplo es muy bueno para ilustrar nuevamente, para que entendamos bien la convergencia o divergencia de una serie. Imaginen que estoy sumando bloquecitos de altura 2, póngale 2 centímetros. Si estamos sumando unos bloques que miden 2 unidades de altura, le sumo otro que mide 2 unidades, o sea, el término enésimo es constante igual a 2. Cuando usted suma infinitas bloques de estos que suman 2, pues realmente esto va a divergir, ¿cierto? Se me va a salir del tablero en algún momento. Es decir, la serie, si usted suma 2 más 2 más 2, esto me va a dar una serie divergente. En este caso va a divergir a infinito. Eso es lo que nos dice el teorema de la divergencia. Bueno, les quiero hacer un reto. ¿Cuál sería se podría calcular en este segundo ejemplo una fórmula explícita para el término enésimo de la serie, para S sub n? Calcúlenlo ustedes, por favor, lo pueden hacer, es un ejemplo muy sencillo. Sería otra forma de ver que esa sucesión diverge. Estoy hablando de la sucesión de sumas parciales. Bueno, un último ejemplo es la serie menos 1 a la n, que también, pues, si vemos el término enésimo no existe el límite, entonces la serie diverge. Bueno, entonces, en conclusión, en esta clase hemos introducido la noción de serie infinita, vimos algunos ejemplos importantes, faltan muchos más ejemplos, hicimos alguna clasificación de series, serie geométrica, serie telescópica, y bueno, vimos cuándo divergen y cuándo convergen estas series. Entonces los invito a comenzar a hacer los ejercicios correspondientes a series que están en el módulo y nos vemos en una próxima sesión.